Damos paso también, saludamos a Pablo Gea. Pablo, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Antonio. Otro de nuestros colaboradores habituales. Por cierto, Pablo, ponemos el punto de mira en la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. No hay consenso en estos momentos, ¿no? No hay consenso porque creo que la inmensa mayoría de proyectos que se están planteando están totalmente alejados de la realidad, es decir, están hechos por personas que nunca han creado un solo puesto de trabajo, por personas que igual no han trabajado nunca en su vida, entonces ese desconocimiento, desapego de la realidad... ¿Estamos hablando en este caso a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, o a quién? Estamos hablando de ella particularmente, pero esto mismo es extensivo para gran parte de nuestra clase política. Me estoy refiriendo al hecho de que es gente que en definitiva nunca ha estado inserta dentro del mercado laboral como tal. Y ese desapego de la realidad pues les hace diseñar leyes que en definitiva no son acorde con los problemas que hay. El problema que tiene España no es tanto de la necesidad de repartir trabajo, es de que no hay trabajo, es de que la gente no llega a fin de mes, es de que la gente tiene que tener varios trabajos en diferentes jornadas y repartidos para poder llegar a fin de mes. Ese es el problema, no hay que reducir la jornada laboral, hay que crear un entorno adecuado, legal y económico para que pueda prosperar el empleo. Y lo que creo que esta buena señora no termina de entender, porque es una política, no es una empresaria ni es una trabajadora. Hay que tumbar el tópico de que este tipo de cosas, este tipo de lamentables hechos afectan a los jóvenes. Yo soy joven y no conduzco borracho. Y el entorno en el que yo me muevo... No se ha dicho que sea, tampoco... no hemos generalizado, ¿no? Claro. Pero que efectivamente la inmensa mayoría este fin de semana, los 4 jóvenes, los 2 accidentes más graves en nuestra zona, el del Algarve y el de Cartaya, claro, jóvenes han sido las pero lo que quiero decir, ¿no? que el hecho de que puntualmente estos casos hayan afectado a gente joven no quiere decir que sea un problema, y ya es a lo que me refiero, que afecte exclusivamente a la gente joven. Afecta a la gente joven y afecta a la gente no tan menos joven. Yo no creo, francamente, que tenga que ver con la inconsciencia juvenil. El que es inconsciente, y el que es consciente, tenga más edad o tenga menos edad. Creo que tiene que ver con lo que se estaba hablando aquí ahora mismo del tema de la educación vial. Es verdad, y eso es algo que va independiente del género, de la edad o de la procedencia. Va del tipo de responsabilidad que uno asume cuando coge el volante, y también del estado de las carreteras. Entonces, hay que cargar las tintas en el tema de la seguridad vial. Pero creo que es un error enfocarlo siempre en función de un grupo de personas, ¿no? Tal o cual grupo de personas tiene más probabilidad de cometer este tipo de hechos y de, en definitiva, delinquir o provocar otros accidentes. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que se tendría que poner no es el tema de la sanción, sino es el tema de la consecuencia que tienes. Es que si tú conduces borracho o te saltas el límite de velocidad, es que igual te cargas a alguien. Y si te cargas a alguien tendrás una consecuencia. O te matas tú, o matas a tu pareja, o matas a tus hijos. Creo que ahí está la cuestión, más allá de focalizarlo en un grupo o en otro. Vamos a ver, realmente de nada sirve que tú te gastes un montón de millones de euros del erario público en campaña de concienciación y de anuncios y de charlas en las escuelas, en los colegios y en las universidades, si después resulta que vas por una carretera que está en un estado tan lamentable que te juegan la vida. Que siguen en estos momentos lamentables. Después sí, de las últimas borrascas se ha mejorado un poco, pero... Como muestra un botón que coja el telespectador que nos esté mirando aquí ahora mismo y que coja la A49. Que coja la A49, pero claro, que mire la presión de los neumáticos antes de cogerla. Nunca se sabe. Entonces tú podrás ir con el móvil apagado, sin ningún tipo de distracción, sin un solo gramo de alcohol, pero si resulta que tú coges un socavón y pierdes el control de vehículo por culpa de eso y te vas a la mediana, eso es una cuestión de la administración. Y luego la administración dirá que hay que ver, que qué pena, que etcétera, etcétera. Pero es que eso es un deber. De nada sirve que te pongan un panel informativo que te diga que el firme está en mal estado. No se gasta dinero en el panel, se gasta el dinero en arreglar ese firme. Sí. Aquí la cuestión... No creo que esté tanto en subir impuestos, porque en función de la renta que tú tengas, tú puedes asumirlo o no puedes asumirlo. Subir, pero no en empeñarse en bajar a toda costa, porque eso tiene consecuencias. Pero es que no es cuestión de bajar o de subir a toda costa. Estamos hablando de que tú tampoco puedes tenemos que ir cambiando ya de asunto, Pablo, vamos terminando. Una presión fiscal que esté agotando un montón de gente que puede dar puesto de trabajo. Aquí el problema es el tema de, como tú bien has dicho, de la gestión. De nada sirve que tú subas los impuestos, esos impuestos van para pagar el prostíbulo de Ábalos y no para arreglar las carreteras. Pues ese es el problema. ¿Pablo está a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral? A ver. Yo estoy en contra, pero estoy en contra en un sentido particular, ¿vale? Y es el hecho de que tú te puedes permitir el lujo de disfrutar de tu tiempo libre cuando tienes pasta. Cuando no tienes nada que llevarte a la boca y tienes que estar trabajando... tienes que estar trabajando todo el día para poder llegar a fin de mes o para pagar un alquiler, las cosas cambian. Tú te puedes permitir el lujo de ir a pasear al perro, si tienes perro,
¿vale? Si tienes dinero para Sí, porque si no lo tienes, que no, sacarlo claro. a pasear es Pero a lo complicado, que ¿no? quiero decir, a lo que quiero llegar yo con esto, que no entiendo que esto sea una cuestión de lucha de clases. Esto es una cuestión de renta y es una cuestión de cómo funciona el mercado laboral. El hecho en sí mismo de que no se vía para trabajar es positivo. Evidentemente, no somos esclavos, la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. Lo suyo sería que gozásemos del suficiente tiempo libre como para que el beneficio que uno obtiene de su trabajo lo pueda reinvertir en una mayor calidad de vida. Eso es la teoría, pero en la práctica el mercado laboral español es como es y está tan absolutamente desarticulado que, para empezar, una rebaja de esta naturaleza va a implicar un coste enorme para autónomos y para pymes. Muchas no van a poder asumirlo, porque evidentemente tú dices, vas a tener que tener más gente contratada, pero ¿realmente eso se sostiene o no? ¿Vas a ejercer esa actividad que da lugar a creación de puestos de trabajo o no lo vas a hacer? Creo que es una medida de carácter cosmético. Creo que en el fondo no va dirigida a beneficiar a los trabajadores, sino a aparentar que beneficia a los trabajadores. Lo que tendría que hacer el gobierno, y me da igual que sea de izquierda, que sea de derecha, que esté quien esté, lo que tiene que hacer en cualquier caso es buscar dos elementos principales. Primero, creación de puestos de trabajo. Si no tienes puesto de trabajo, estás en un apuro gordo. Y luego, además, que ese puesto de trabajo sea de calidad y sea duradero en el tiempo. Que tú puedas trabajar, puedas tener un sueldo digno y a lo largo del tiempo no tengas el miedo de que te puedan echar y de que, en definitiva, no vas a poder hacer frente a todos estos gastos. Con lo cual, ¿qué es lo que creo que persigue esta medida? Fidelizar unos votos y articular un discurso político. Pero no va al tuétano en absoluto. Y creo que el que haya un desencuentro importante viene a reafirmar lo que estoy comentando. Oye, Pablo, ¿tú a qué llamas un trabajo digno? Un trabajo digno es un trabajo que te permita a ti sostenerte económicamente y te permita prosperar en la propia vida. Y tener ¿Tú qué opinas de que, por ejemplo, el PP y Vox hayan votado siempre en contra de la subida del salario mínimo interprofesional? Es que no necesariamente la subida del salario mínimo beneficia a los trabajadores. La lectura simple sí dice, claro, sí, cobran más, pero ¿esa subida del salario mínimo va a hacer que se creen nuevos puestos de trabajo? Pero vamos a ver, ¿para qué quieres un puesto de trabajo si te dan 800 euros o 700 por él? ¿Tú puedes vivir con 800 euros ¿Tú sabes al mes? cuáles son los agentes económicos que más empleo crean en este país? Pero no estás hablando de empleo digno. No, pero es crear empleo, es crear empleos dignos. Sí, tú lo has dicho. Sí, pero no se trata de crear cualquier empleo. Pero una cosa es la ideología y otra cosa es cómo funciona el mercado laboral. ¿Pero en qué quedamos? ¿Empleos dignos o cualquier empleo? Cualquier empleo, pero que evidentemente sea un empleo digno. Dignos, tú lo has dicho. Y un empleo digno, como tú me bien has dicho, es aquel que te permite sostenerte. Sí. Para lo cual necesitas tener un salario digno. Que sí, que todo eso está muy bien, claro. Pero te digo yo que si tú pones, por ejemplo, un salario, y aparte eso está demostrado, los agentes macroeconómicos ya lo han dejado todo muy claro, incluso la OCDE ha emitido informes sobre esa cuestión. Si tú pones un salario mínimo que sea inasumible para autónomos y para pymes, que como digo son los agentes económicos que más empleo... No es inasumible porque todavía está muy por debajo del resto de los países de Europa, el salario mínimo español. No es inasumible. No. Aún así, los partidos de derecha se han opuesto una y otra vez a esa subida. José Antonio, ¿tú sabes cuánto gasto tiene un autónomo o una pyme, generalmente? Pero bueno, estamos hablando en general de la clase trabajadora. No, pero que no me hables de clase. Yo te hablo de agentes económicos. ¿Tú sabes los gastos a los que tiene que hacer frente un autónomo o una pyme? Si tú pones un salario mínimo que es inasumible para esta gente y esta gente tiene que cerrar el chiringuito, tiene que cerrar su negocio y no puede crear puestos de trabajo, esa gente que podría haber contratado... Pablo, el salario mínimo que se cobra en España no es inasumible para nadie. Mira la cantidad de negocios y la cantidad de puestos de trabajo que van cayendo. ¿Por qué? Por la competencia. Y la ratio por la competencia que hacen las grandes multinacionales. No, esto no tiene que ver con las grandes multinacionales. Esto tiene que ver Amazon es con quien el cierra hecho, empresas. Pero no te estoy hablando de Amazon, que te estoy hablando de quienes crean empleo aquí en España. Y tienes un montón de gente que se está quedando sin puesto de trabajo. Y tú sabes perfectamente ¿Por qué motivo? que cuando una persona de más de 45 años la echan a la calle, esa gente difícilmente la van a contratar. Lo que quieren grandes empresas que tú estás comentando es precisamente mano de obra barata. Entonces, si tú dices no quieres echarte en manos de las grandes multinacionales, ¿cómo vas a fastidiar a quien puede crear un empleo que no está en manos de esos grandes capitales? Eso estamos de acuerdo. Hay que proteger a los autónomos, pero no puedes decir que el problema de los autónomos es el salario mínimo, porque el salario mínimo español sigue siendo muy bajo. Ese no Quien es el destroza problema. empleos son las grandes multinacionales. Es uno de los problemas. Es más, la subida del salario mínimo en sí misma no es mala.
El problema es... porque siempre votan en contra el problema es cómo se plantea esa subida del salario mínimo. Es decir, no tiene ningún sentido que tú plantees una subida del salario mínimo si tú no has generado las condiciones del mercado para que estos actores económicos puedan realmente adquirir un mínimo de prosperidad. O haces las dos cosas o no haces ninguna, pero no hagas una que en el fondo no beneficia a la otra. Y si no beneficia a la otra, estás en el mismo problema. Pero necesitamos que la gente tenga unas condiciones de vida dignas, pero independientemente de cualquier otra no lo discute nadie, José Antonio, que tú digas. Te digo una cosa, una cosa es el discurso teórico y otra cosa es la vida cotidiana de la gente. ¿Quiere ver la vida digna? ¿Quiere ver la vida cotidiana de la gente? ¿Quiere ver la cantidad de jóvenes que se están largando de aquí porque no encuentran trabajo o el trabajo que le ofrecen es el empleo basura? No puede decir que eso sea Antonio y Pablo, culpa del salario mínimo. No, esto no es culpa del salario mínimo, pero que no se puede hacer una medida de carácter terminando. Vamos, yo creo que es que el teletrabajo es algo que se implementó, cogió muchísima carrerilla a raíz de lo del tema del COVID, y de hecho el teletrabajo es como todo, es decir, es que no es ni bueno ni malo, es si viene en función del sector. Por ejemplo... ¿Pablo ha teletrabajado en alguna ocasión? Sí, claro. Vamos, yo soy autónomo. Entonces, a mí lo que me interesa es sacar el máximo rendimiento de las horas que le dedico a Pero no al 100%, o sea, tú imagino que compatibilizas presencia y teletrabajo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, pongo un ejemplo tonto. Si resulta a lo mejor que tengo un juicio a la 1:30 y yo voy a estar preparándome a lo mejor o repasando ese juicio antes, es absurdo que vaya al despacho para luego coger y tener que ir directamente al juzgado. Lo hago desde casa, o a lo mejor si resulta que no voy a atender a ningún tipo de cliente y es solamente hacer demandas o estudiar un asunto, lo hago desde casa, es decir, no es ni bueno ni malo. Que el teletrabajo, perdón, Pablo, también tiene sus pros y sus contras. No, totalmente. Sobre todo, el entorno en el que estás trabajando y la exigibilidad de ese trabajo. Y voy a tocar un tema que me parece interesante. La Junta de Andalucía planea una normativa que aprobará seguramente dentro de poco para el tema del teletrabajo de los funcionarios, una exigencia de un mínimo de presencialidad. Porque, tú puedes trabajar o teletrabajar, puedes hacerlo en la oficina o puedes hacerlo en tu casa, pero lo que no puede convertirse nunca el teletrabajo es una excusa para tú bajar tu rendimiento laboral y para escaquearte de horas y para escaquearte en definitiva de un rendimiento que tienes que hacer. Y eso, y evidentemente no se puede decir que lo haga todo el mundo, pero una parte importante sí, a mí me ha pasado como usuario de la administración, que he ido a por un servicio, a hacer una gestión y me diga, no, es que el compañero que lo gestiona está teletrabajando. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta usted? Yo pillo mi cita, yo estoy dedicando tiempo a esto, y ahora usted me está diciendo que el compañero está teletrabajando. Eso es como si alguien viene a mi despacho y yo digo, no, es que estoy teletrabajando, no te atiendo. Sí me parece positivo que para la función pública, que para eso se hacen unas oposiciones y para eso se paga con dinero público, se garantice que el teletrabajo no se convierta en una coartada que exima a los funcionarios de realizar su trabajo y su función y su productividad. El tema de que es verdaderamente lamentable cómo poco a poco hay un repliegue de servicios públicos de los pequeños pueblos y las pequeñas zonas vaciadas hacia la capital. Es realmente increíble que pueblos que realmente como este, que son extremadamente acogedores, uno para ser usuario de la sanidad, para ser usuario de la justicia, para hacer cualquier tipo de gestión, tenga que cogerse el coche e irse a la capital. Que haya cualquier tipo de urgencia y tenga que irte a la capital. Creo que el gobierno, el Estado en general, ya digo gobierne quien gobierne, tiene que trabajarse mucho la agenda rural y la agenda de la España vaciada. Totalmente. ¿Por qué? Porque esta gente también vota y esta gente también son gente. Que son ciudadanos de primera, que no son ciudadanos de segunda ni de tercera, claro. Muchas veces ellos tienen esa sensación y hay que quitarla, pero solamente la quitas si tú das servicios públicos de calidad en el pueblo.